Hola, 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 ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean todos una vez más a Pretextos, el sitio donde la literatura y la historia tienen cabida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, yo aquí una vez más entregándoles otra serie de comentarios de videos, ¿sí? De comentarios en video, mejor dicho, de los capítulos de la segunda parte del Quijote. ¿Sí? Bueno, en esta cuarta entrega, creo ya, voy a ver si puedo comentar los capítulos 12, 13, 14 y 15 por lo menos. ¿Sí? Bueno, en el capítulo 11, si no recuerdo mal, Don Quijote intentó de alguna manera enfrentarse a esta digamos, a esta escuadra o este escuadrón, digamos, de compañía ambulante teatral. Y bueno, Sancho lo disuade para que no lo haga. ¿Sí? Bueno, ahora en el capítulo 12 los encontramos a los dos reposando, ¿sí? Descansando. Y hay un ruido que escucha Don Quijote. Y se acercan entonces a parte del bosque que estaban donde estaban ellos y escuchan el lamento del Caballero del Bosque, o por lo menos así quedó bautizado en ese capítulo. ¿Sí? Lamento que si no recuerdo mal, tiene forma de soneto, ¿no? Aquí encontramos lo que en literatura se llama ruptura de la isotopía estilística, ¿sí? Es decir, venimos leyendo un texto en prosa y de pronto pasamos a otro género, al lírico, en verso y luego volvemos a la prosa, ¿sí? Esta es una de las formas que tiene esta ruptura. Después hay otras que tienen que ver con el estilo, tienen que ver muchas veces con, no sé, con insertar recortes periodísticos en una novela o en un cuento. En fin, tiene muchas formas, ¿sí? Pero creo que esta es una de las más interesantes para mí porque de alguna manera es pasar un ratito a otro género, como es el lírico, y después volver al narrativo, ¿sí? Cuando no estamos leyendo un romance, por ejemplo, donde encontramos ambas cosas, ¿no? Entonces se quedan los dos suspensos y admirados, vamos a decir, Don Quijote y Sancho, y bueno, Don Quijote decide entablar una conversación, entonces ambos escuderos, el del Caballero del Bosque y Sancho, deciden dejar solos a sus señores para que hablen y hablar ellos también sus cosas, ¿no? Entonces, eso con respecto al capítulo 12, ¿sí? Bueno, en el capítulo 13 encontramos entonces que Don Quijote y el caballero del bosque, bueno, quedaron hablando más apartados, pero la acción se centra en la charla, en el diálogo entre los dos escuderos, ¿sí? Entre el escudero Sancho Panza y el del bosque. Bueno, empiezan entonces a hablar de las calidades y cualidades de sus señores, ¿sí? Y una de las cosas que más valora Sancho, además del prometido gobierno de la ínsula, es justamente la cuestión de la comida y la bebida. Bueno, tiene suerte en este caso el natural de la Mancha porque de alguna manera se encuentra, se topa con un escudero que tiene las alforjas bien provistas, ¿no? Entonces le convida empanada, por ejemplo, y creo que tiene a la riojana, pero no por la Rioja Argentina, sino por España, la famosa bota de vino, ¿no? Entonces, bueno, un escudero es generoso con el otro y le convida, tanto comida como bebida, y entonces enseguida adivina Sancho de qué origen y calidad es el vino, a lo cual el otro se asombra, ¿no? Y después, bueno, Sancho aclara que en su familia ha habido catadores de vino que con solo olerlo muchas veces ya podían decir cuál es la calidad y la procedencia de ese elixir, digamos así, ¿no? Así que bueno, ahí encontramos a los escuderos departiendo, compartiendo y charlando, dialogando acerca de, bueno, de distintos aspectos de, digamos, del trabajo escuderil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso con respecto al capítulo 13, ¿sí? Bueno, en el capítulo 14 eh, aparece algo bastante inusual, digamos, y algo que tal vez en el Quijote en el personaje del Quijote de la primera parte hubiera sido ya razón y causa suficiente para que el otro caballero la pasara mal de entrada,
que tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Este caballero del bosque afirma haber vencido en combate singular a un tal Don Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, Don Quijote lo escucha y al principio, bueno, digamos que se muerde la lengua un poco porque no puede creer en algún punto lo que está escuchando y bueno, después le empieza a preguntar, digamos, ¿no? Al del bosque cuáles son las señas particulares y entonces digamos que el del bosque le presenta una especie de radiografía íntima, si se quiere, o al vivo, ¿no? De la procedencia de, digamos, de Don Quijote, de Rocinante, de Dulcinea, de dónde viene, que su escudero se llama Sancho Panza, digamos, no digo como un resumen de la obra, pero quedaba claro que si alguien conocía a Don Quijote es justamente el Caballero del Bosque, ¿no? Entonces, Don Quijote le dice que no, que eso no es así y que además, como el del Bosque decía que Casildea de Vandalia, ¿no? Su prometida, digamos, su dama, ¿no? A la cual dedicarle sus victorias, era más hermosa que la sin par Dulcinea del Toboso, bueno, eso no es así. Entonces, de alguna manera, esto se arregla muy fácil, digamos. Eh, Simplemente hay que tomar, ¿no? Digamos, tomar del campo de acción, ¿no? Y de batalla una serie de pasos con los caballos y batirse a duelo a ver quién de los dos tiene razón, ¿sí? Por supuesto que el del bosque le hace prometer a Don Quijote que si pierde, como está escrito en las obras, en las novelas, en los libros de caballería, bueno, va a quedar a merced de lo que decida el otro, ¿no? Y Don Quijote le dice que sí, que está de acuerdo, siempre y cuando eso no salga digamos, de lo que un caballero puede hacer según su dignidad, digamos, ¿no? Bueno, es cierto que esto de quedar a merced del otro a veces es un poco engañoso en el sentido de que, bueno, ambos lo prometen, uno le gana al otro y cuando después viene lo que yo tengo que hacer porque yo perdí, bueno, puedo estar también en un dilema porque si yo considero que eso no corresponde a algo de mi dignidad, propio de mi dignidad, puedo decirle no, yo no estoy de acuerdo con lo que vos me propones y volvemos a pelear o peor, no sé, termina en una tragedia, ¿no? Entonces, bueno, eso lo arreglan y finalmente, eh, de alguna manera, bueno, empiezan a pelear. Antes de eso, eh, Sancho había quedado admirado, digamos, del tamaño de la nariz del otro escudero. Entonces, el otro escudero también le decía que si sus señores peleaban, ellos tenían que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, Sancho trata de evitar justamente esta situación a como de lugar. Y le dice entonces a Don Quijote, antes de que se crucen las lanzas, literalmente, si no lo subía arriba de un alcornoque y bueno, que quería ver cómo su señor peleaba con el otro caballero. Don Quijote le dice que sí, que no hay ningún problema, lo sube y en ese momento, si no recuerdo mal, el otro caballero estaba haciendo la carrera, pero para enfrentarse a Don Quijote ya con la lanza en ristre, pero al ver que Don Quijote estaba en esas labores, ¿no? En esos pormenores, de bueno, frena y vuelve hacia atrás, ¿no? Luego pasa al revés, es Don Quijote quien lanza en ristre, empieza a espolear a Rocinante, que creo que por primera vez en toda la obra no trota, sino que corre verdaderamente, y digamos, lo alcanza de lleno al Caballero del Bosque, que en algún momento ya empieza a llamarse de los espejos, porque si no recuerdo mal, antes del propio enfrentamiento se lo puede ver mejor, y entonces cambia, digamos, el nombre del caballero del bosque al caballero de los espejos. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de un espejo roto, porque de alguna manera, ¿no? Para mala suerte del- de este caballero, digamos, es sorprendido por el embate, ¿no? Por Don Quijote embistiendo con la lanza lista y bueno, no tiene más que caer al piso derrotado, ¿sí? Entonces, acá viene la sorpresa, ¿sí? Yo creo que es uno de los más deliciosos capítulos que he leído de la segunda parte, pero lejos. Realmente maravilloso.
este capítulo 14. Entonces, cuando Don Quijote, bueno, le dice que Dulcinea es la más hermosa y que él lo tiene que afirmar, bueno, de mala gana lo hace, y la sorpresa viene cuando levanta la visera del casco, porque a todo esto, digamos, el caballero del bosque o de los espejos si quieren, nunca se descubrió el rostro, no sabemos quién es. Entonces Don Quijote levanta la visera y ¿con qué se encuentra? Con que es una persona muy parecida a Sansón Carrasco. De hecho es él, ¿sí? Esto se explica después, de alguna manera, ¿no? Hablando de revolucionar la técnica narrativa, eh, se produce, digamos, un evento que es este, Don Quijote descubre esto, así como Sancho después descubre que, digamos, el escudero de este caballero es Tomé Cecial, que es un vecino justamente de Sancho Panza. Entonces, bueno, ¿no? Quedan ahí los dos admirados, y ya no sabe, creo, Don Quijote si decir que, digamos, adjudicar esto a los encantamentos que a veces ese sabio mago, ¿no? Que le tiene ojeriza, a veces, bueno, para quitarle la gloria, ¿no? Creo que en esto sigue de nuevo Cervantes a el Amadís de Gaula, que de hace muchísimos años tuve la posibilidad de leer, por lo menos la primera parte, y yo creo que sí, que de alguna manera, más allá del tono paródico, burlesco, o a veces por momentos, ¿no? De sátira que suele tener el Quijote, creo que de alguna manera el norte, uno de los nortes de la brújula es justamente esa obra, ¿no? Como para tenerlo en cuenta si uno quisiera leer en paralelo el Quijote y el Amadís de Gaula, ¿no? Si los consigue. Entonces digo, volviendo, claro, el lector también de alguna manera se ve asombrado porque dice, bueno, ahora entiendo entonces por qué no se quiso descubrir el rostro, ¿no? Ahora entiendo cómo conocía tanto y por qué conocía tanto a Don Quijote y su entorno, ¿no? Claro, es prácticamente es amigo, digamos, del caballero, ¿no? Entonces, creo que en un capítulo posterior, el mismo Don Quijote se pregunta, pero entonces, ¿por qué Sansón Carrasco, si verdaderamente es él, quiere justar conmigo, ¿no? Porque se aparece como si fuese un caballero y quiere cruzar los aceros conmigo, ¿no? Me tiene ojeriza, yo le hice algo, ¿no? Hay una serie de preguntas ahí del personaje que la verdad que no sabría bien cómo responderlas, pero bueno, el mismo Don Quijote y Sancho no menos, digamos, están realmente asombrados. Después nos enteramos que en realidad esto tiene que ver con que eh, el cura y el barbero se habían puesto de acuerdo con Sansón Carrasco para que Sansón Carrasco le dé manija, digamos, ¿no? Lo invite a... lo espolee un poco, ¿no? A Don Quijote para que vuelva a salir, porque ya veían que no se podía tener mucho tiempo más en la casa, y entonces la idea de Sansón Carrasco era disfrazarse o vestirse como si fuese un caballero, justar con Don Quijote, vencerlo y hacerle prometer que se iba a quedar quieto y tranquilo por lo menos, a lo menos 2 años en su hacienda, ¿sí? En su casa. Bueno, esto claramente sale mal, ¿no? Digamos, para decirlo con una frase que decimos aquí en la Argentina, le sale el tiro por la culata y, bueno, de alguna manera no es como habían pensado, ¿no? Como habían planeado. No estaba mal el plan, si vamos al caso, porque de alguna manera es entrar un poco en la sintonía del loco y decir, bueno, ya que no lo puedo convencer con justas razones, por lo menos trataré de, no sé, de entrar en esa locura y seguirle el juego y, bueno, y una vez que él esté derrotado, hacerle prometer, total, él lo va a cumplir. Si él sigue en todo la orden de caballería que él mismo dice que profesa, no hay peligro en esto porque, bueno, en algún punto sería algo así como game over, ¿no? Fin del juego. Bueno, y hablando de fin, aquí termina este video. Muchísimas gracias a todos por verme, por los mensajes y nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias y que estén todos muy pero muy bien.